ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Los 3 Big Bang geológicos de la Tierra. En 3 momentos diferentes del pasado, la actividad geológica de la Tierra se disparó. Sufrió una aceleración brusca y repentina. Las placas tectónicas empezaron a moverse entre un 30 y un 50% más rápido de lo que es habitual. Se produjeron numerosas explosiones de actividad volcánica y se formaron montañas que ayudaron a crear nuevos supercontinentes. Se trata de 3 auténticos Big Bangs geológicos, que según los investigadores podrían además haber jugado un papel fundamental en el proceso de evolución de la vida en nuestro planeta. El investigador principal se llama Kent Conley y lleva muchos años tratando de entender cómo se comportaban en el pasado las grandes placas tectónicas que forman parte de la corteza terrestre. Y ya en 2014 se dio cuenta de que esas placas se mueven hoy, en la actualidad, mucho más deprisa que hace 1.000 millones de años. El resultado, ¿cómo se llega a este resultado? Pues se desprende del análisis de muchos tipos de datos. El más importante de todos son las características huellas magnéticas que se conservan dentro de rocas antiguas. Esas huellas magnéticas nos dicen cómo era el campo magnético de la Tierra en ese momento. Permiten hacerse una idea de dónde estaban las placas en un momento concreto del pasado y a partir de ahí establecer cómo y cuánto se han movido hasta el presente. Pero ahora, en el estudio actual, este investigador junto con su equipo han analizado nuevos datos, muchos más datos, y se han dado cuenta de que esa aceleración que descubrieron en 2014 no es una aceleración gradual que se ha ido produciendo, es decir, cada vez más deprisa, el movimiento de las placas. No ha sido así, sino que han acelerado bruscamente en 3 momentos concretos, lo cual es mucho más intrigante. Es decir, hubo 3 episodios de aceleración y se produjeron concretamente hace 600 millones, 1.100 millones y 1.850 millones de años. Cada etapa de aceleración duraba unas pocas decenas millones de años, que es una cantidad enorme de tiempo para el ser humano, pero geológicamente es muy poco. Y la velocidad a la que aceleraban estaba entre el 30 y el 50% más de lo normal. ¿Qué ocurrió durante esas aceleraciones? Ocurrieron muchas cosas. Al mismo tiempo, durante esos 3 periodos concretos del pasado, se produjeron bruscos picos en la actividad volcánica y en la formación de nuevas montañas, que no son más que pliegues de la corteza. Cuando una corteza se dobla o choca contra otra, surgen montañas. En definitiva, lo que pasó durante estos 3 periodos es que se preparaba el terreno para la formación de nuevos supercontinentes. Fijaros, porque es que coinciden la historia de algunos de los supercontinentes conocidos, 3 de ellos coinciden en fechas con estas 3 aceleraciones. Por ejemplo, Nuna, un supercontinente que se formó hace unos 1.850 de años, Rodinia, que se formó hace 1.100 millones de años, y el último, el más reciente, Pangea, que tiene cerca de 600 millones de años, que justamente son las fechas de las 3 aceleraciones. La conclusión es que algo muy dramático tenía que estar sucediendo durante esos periodos de tiempo concretos, algo en lo profundo de la Tierra, en el manto, que estaba afectando a todos esos sistemas. Lo que creen haber encontrado los investigadores es la evidencia de un nuevo y enorme ciclo geológico que no se conocía hasta ahora, desconocido, y que empieza, ¿cómo empieza? Cada vez que un supercontinente desaparece. ¿Y cómo funciona ese nuevo ciclo? A medida que un supercontinente se rompe, en efecto, algunas de sus piezas, de sus bloques, se hunden con el manto, se funden, es decir, vuelven a bajar a las profundidades de la Tierra, hasta el manto, que es una gruesa capa de 3.600 kilómetros de grosor de roca fundida que está justo entre la corteza y el núcleo. Bueno, pues según los investigadores, esos grandes fragmentos de corteza desprendidos de los supercontinentes pueden tardar entre 100 y 200 millones de años en bajar hasta los tramos inferiores del manto,
Y cuando llegan allí, las enormes presiones y temperaturas los calientan tanto que los convierten en una columna de roca enormemente caliente, mucho más que su entorno. Y por ese motivo, gradualmente vuelven a subir hasta la superficie. Cuando esa columna caliente golpea el fondo, el suelo de las placas tectónicas en la superficie, hace que aumenten su velocidad. Y eso aumenta toda la actividad orogénica, la actividad volcánica y la creación de montañas. Por eso, en este sentido, ese es el fenómeno que hace que los nuevos supercontinentes vuelvan a formarse. ¿Cómo afectaron estos episodios a la evolución de la vida en la Tierra? Claro, resulta que nosotros vivimos sobre esas placas tectónicas, vivimos en la superficie, nosotros y todos los organismos de la Tierra. Y esos 3 episodios resulta que también coinciden con otra cosa importante, no solo con la formación de nuevos supercontinentes, sino con hitos importantísimos en la historia de la vida. Por ejemplo, la aparición de las primeras células complejas, gracias a las cuales nosotros estamos aquí, se produjo hace unos 1.700 millones de años. Y la aparición de los primeros animales, propiamente dichos, también se produjo hace 600 millones de años, en ambos casos coincidiendo con 2 de estas aceleraciones. La primera de ellas, la aparición de células complejas, en la larguísima vida de la historia en la Tierra, que tiene más de 3.000, casi 4.000 millones de años, todo el tiempo la vida consistió en células, en criaturas que solamente tenían una célula, unicelulares. Hace 1.700 millones de años surgieron las primeras células como las nuestras, es decir, que tienen una membrana, un núcleo, un ADN, células que mucho más tarde, hace 600 millones de años, cuando se produjeron los primeros animales, empezaron a juntarse entre sí en formas más complejas. Un animal primitivo no es más que una asociación de células que se juntan y unas se encargan del transporte, son las que van a caminar, otras de la respiración, otras de la percepción sensorial, otras de la alimentación, de la digestión. Se juntan esas colonias de células y forman organismos más complejos. Así surgieron los primeros animales. Pero en toda la historia de la vida de casi 4.000 millones de años, los primeros animales no surgieron hasta hace cerca de 600 millones de años, coincidiendo con una de esas 3 aceleraciones de las placas tectónicas de las que hemos estado hablando. Así pues, este nuevo ciclo geológico tiene muchísimo que ver con nuestra propia presencia aquí y, por supuesto, con el aspecto que tiene la Tierra. Actualmente, los continentes actuales también se siguen moviendo y se van a volver a juntar en otro supercontinente. Ese supercontinente, con el paso del tiempo, volverá a fragmentarse, se volverá a producir este proceso, habrá otros cambios dramáticos en la historia de la Tierra y se volverá a formar un nuevo supercontinente. Ese es el ciclo que han descubierto estos investigadores, algo que me parece realmente apasionante.